copiamos y acá va. Entonces nos quedamos haciendo ejercicios, hicimos uno de esta sección, vamos a hacer uno de la que sigue. Aquí está, de la 17 a 20 evalúa la integral en el contorno C que está dado en la figura de este lado, ¿no? Entonces ahí me tocaría el 18, nos vamos para acá, este es el 5,218, aquí va. ¿Sí estoy grabando? Sí, se supone que sí. 5.2.18 y acá va. Entonces dice que calcule. En principio nosotros tenemos que agarrar un sistema coordenado de este lado y va desde 1 hasta 1 más i. Entonces quitamos esto y va desde el 1, digamos que es este, hasta el 1 más i, que sería este punto de aquí. Sería desde el 1 hasta el 1 más i, ¿no? Ahí está. Ok. Y dice que el contorno es este de acá. Es un contorno que sigue esta línea, va por aquí y luego sube, sí. Luego sube por acá y finalmente baja y regresa a donde empezó, ¿cierto? Órale pues, entonces pues tenemos que hacer esta cosa, ahí va. Entonces se nos está pidiendo que evaluemos la integral cerrada sobre el C de 2z menos 1 de z, ¿no? ¿Cierto? Órale pues. De aquí entonces, pues ustedes ya saben que... no recuerdo, este no era el teorema de Cauchy-Grosat. No, todavía no vemos Cauchy-Grosat. Entonces, no recuerdo. ¿Tenía nombre ese teorema? ¿Cómo? ¿Tenía nombre ese teorema? No, ¿sí? Nada más era un teorema que nos permitía repartir las integrales en diferentes contornos. Sí, no mal recuerdo. Sí, aquí está, es una propiedad. Entonces esto de acá, claramente, pues nos conviene más evaluarlo en tres contornos. Sobre el contorno 1 de la misma función, 2z menos 1 de z, más la misma integral sobre el contorno 2 de la misma función, 2z menos 1 de z, más la integral de la misma función, 2z menos 1 de z, y entonces acá va. Donde, pues claramente, este de acá va a ser el contorno C1, este de acá el C2 y este de acá va a ser nuestro contorno C3. De aquí entonces, ahí va. Entonces vamos a empezar con la primera. ¿Cuánto nos da la integral sobre el contorno C1 de 2z menos 1 de z? Quedamos que para evaluar estas cosas necesitábamos una parametrización del contorno C1. Vamos a ponerlo así. Parametrización de C1 y quedamos que esto queda denotado por un Z, ya fuera de X o de Y o de T, como ustedes lo quieran ver. ¿Cómo lo quieren ver? ¿Cómo les conviene? ¿Mande? Esa me la del problema. Es esta de acá, mira. Es el 18. ¿Sí? Ok. Entonces ahí va. Una parametrización sencilla, si se fijan, sería notar que para C1 está determinado por una recta, ¿no? Una recta en la que Y siempre vale 0 y X va variando de 0 a 1, ¿no? Sí. Entonces para este lado tendríamos una función z de X que sería igual a un X más Y, que sería un X más Y por 0, donde X va desde 0 hasta 1, ¿cierto? Y 0 se mantiene constante, porque en el eje Y no me he movido nada. Órale pues. Pues entonces, esa sería mi primera parametrización. Entonces tendría yo un z de X que sería igual a X, tal cual, para todo X, o pues sí, lo vamos a poner así. Para todo X que pertenece al intervalo entre 0 y 1. Ahí está. Dijimos que necesitábamos también su derivada, z' de X, ¿qué sería? Ajá, 1, o pues sí, nada más sería un 1. Y luego, que de hecho lo podríamos poner así para que no batallen. Ahí les va. Esto de acá es lo mismo que tener dz en dx igual a 1, o bien
de z igual a dx, ¿no? Meramente como para que lo tengan ahí como nota. Va pues. Y luego tendríamos finalmente que necesitamos la función evaluada en la parametrización. ¿Esto cómo queda? La función es claramente 2z menos 1. Pero lo estás evaluando en tu parametrización. ¿Cómo te queda? Esto sería lo mismo que evaluar mi función en el punto x igual a x, en el punto x, 0. X toma el valor de x y y toma el valor de 0. ¿Cómo nos quedaría? ¿No? ¿Todavía no? Entonces sería lo mismo que 2z menos 1 evaluado en z igual a x más y por 0. ¿Esto cómo les queda? Quedaría 2 por x más 0 menos 1, y esto es menos 1, ¿no? Órale pues. Sí, viene de la misma función, de acá arriba. Y entonces ya tengo todo lo que necesito para evaluar mi función. ¿Cómo quedamos que se evaluaba? Pasábamos ahora a los límites de integración del parámetro, que ahora sería x, que va desde 0 hasta 1, ¿cierto? Luego, luego ¿qué tenemos que poner ahí? ¿Mandé? Porque es tu parametrización que va desde 0 hasta 1. ¿Cierto? Es f evaluada en la parametrización, que sería 2x menos 1 por la derivada de z, que dijimos que es un 1 o bien de x, ¿no? ¿Cierto? Y ya me queda mi integral completa. ¿Cuánto me queda esto? Aquí quedaría la integral de 2x, es 2 por 1 medio de x cuadrado menos x evaluado desde 0 hasta 1, y esto da 1 menos 1, que sería igual a 0, ¿no? Porque 1 al cuadrado es 1, 2 entre 2 es 1, y 0 al cuadrado pues es 0, y del otro te sería menos 1 más 0. ¿Sí vamos bien? ¿Hay dudas? ¿Hay comentarios? Mándeme. ¿Por qué qué? Ya, ok. No, este es nada más de C1, pero nosotros nos piden evaluar en ese contorno de C1 a C3. ¿Pero el mismo problema Sí, porque aquí te dice, mira, te dice evaluar la integral sobre el contorno C que está dado en la figura. El contorno C es todo completo. El C completo es el triángulo completito. Oh, ya, y lo dividimos por partes. Y lo dividí por partes. Oh. Ancina mero. Ok. ¿Dónde? No, es nada más, aquí es 2 por 1 medio de x cuadrado, porque es la integral de x. 2 por 1 medio de x al cuadrado. Donde este término de aquí sale de integrar este con este y va para acá. Ya este menos x sale de integrar este con este y va para acá. ¿Listos? Vale pues, entonces hacemos la segunda integral. La segunda integral, ¿cómo les quedaría? La integral de C2 de 2c
z menos 1 de z. Otra vez, ahora necesitamos generar una parametrización para C2. ¿Cómo quedaría? C2 es el cansaveres, la línea que va desde 1 a 1 más i. Así es, lo primero que hacemos es la parametrización de C2. ¿Qué pasó? Ah, está en manita. Ahí está. Entonces, agarramos la parametrización de C2. Entonces, ahí va, la parametrización de C2, ¿cómo quedaría? Si se fijan, es una línea que nos lleva desde 1 hasta 1 más i, ¿no? Entonces, la parte real queda constante y solamente y es la que sube, ¿cierto? Órale pues. Entonces, nuestra parametrización ahora sería una parametrización de y, que sería un x más y, donde dijimos que x queda constante en 1 y y está variando desde 0 hasta 1, ¿no? Menor que y, menor que 1, ¿cierto? Porque y pasa de valer 0 a valer 1 por i. ¿Sí, más o menos? ¿Sí? Sí, que la parametrización de z de y ahora va a ser un número z, x más y, un número arbitrario, pero tú estás parametrizando esta curva, la C2, ¿cierto? Entonces el x se mantiene constante, que es la parte real, y y va a ir variando desde 0 hasta 1. ¿Sí? ¿El intervalo sería menor o menor igual? Ah, menor o igual. Ahí está. ¿Menor o igual? Casi siempre, salvo que sean figuras raras o que tengan ahí un punto huecote. Está ok. Regularmente son menor o igual. Si nos va a afectar si debe ser menor o igual y ponemos una menor. Si te topas con un matemático borracho en la feria a las 3 de la mañana, sí. Si no, no. O sea, para términos prácticos, no. Si te topas con un matemático, sí se va a poner sangrón. O sea, como a Rosendo no le pregunta. Sí. O sea, a Rosendo posiblemente no le guste eso, pero para términos prácticos funciona. Rosendo te pone serio. ¿En serio? No lo dudo. Es que así son los matemáticos. Y está bien. Pero bueno, entonces ahí está. Ya tenemos nuestra parametrización. Ahora necesitamos la derivada de la parametrización. Lo que viene siendo un dz en dy. ¿Qué nos quedaría? ¿Mande? I. O bien, podemos decir entonces que dz es lo mismo que i de y, ¿cierto? Y ya nada más nos queda evaluar nuestra función. Entonces, z de y queda como 1 más y. 1 más y, sí. Porque si graficas esa cosa, te va a dar una bolita que se queda constante en 1, pero en y sube desde 0 hasta 1. Y te va a dar esa trayectoria C2. ¿Listos? Va pues. ¿Cuánto también es la derivada? I. ¿Por qué i? ¿A dónde me preguntaron por qué I? ¿Sí preguntaron por qué I? Sí. Ok. Porque tú lo que tienes es la derivada con respecto a y de z. Y esto es la derivada con respecto a y de lo que tienes aquí arriba. Derivada de 1 más i por y. Derivada de una constante es 0 más i veces la derivada de y en dy. Y esto es igual a un 1, pues te queda nada más i, porque esto de aquí es igual a 1. ¿Sí? Ok. ¿Listos? Va pues, entonces esto nos queda f de z de y. ¿Listos? ¿Sí? Ok. ¿Cuánto les queda esa f? Esto nos quedaría, ¿se acuerdan? Era f evaluada en... Esto era 2z menos 1 evaluado en z igual a 1 más y.
Esto quedaría 2 por 1 más y menos 1. Esto me quedaría 2 más 2y menos 1. O bien 1 más 2y. ¿Cierto? Órale pues. Entonces, ¿cuánto nos queda nuestra integral? Nos queda la integral desde 0 a 1. ¿De qué cosa? De 1 más 2 por y. 1 más 2y. Justo por Derivada de z. por y de y. Porque de z es Para todo dejarlo en términos de y. para todo dejarlo en términos de y. Así es. ¿Multiplicamos el y primero? ¿Perdón? Como gusten. ¿Multiplicamos el y de 1? Sí, como gusten es igual. O lo puedes botar de la integral, realmente es igual. Pero nos quedamos siempre si lo multiplicamos, ¿no? Porque nos quedaría un cuadrado, esto es menos 1. Sí, lo puedes multiplicar al principio o al final. Como te sientas más cómodo, está bien. Entonces esto nos quedaría la integral de 0 a 1 de lo que sería y menos 2y de y. Y esta integral nos queda y de 0 a 1 menos 2 por 1 medio de y cuadrada, también desde 0 a 1. ¿Y esto cuánto nos queda? Eso sería Ajá. y Esto sería y, ajá, menos menos 1, justamente, ¿no? ¿Sí se entiende por qué? ¿Hay dudas? Lo voy a poner acá como nota. Acuérdense que y desde 0 hasta 1 es lo mismo que y por y evaluado en 1 menos y por y evaluado en 0, que sería 0. Esto quedaría y. Queda una i, es una i, es i, ¿no? ¿Perdón? Entonces queda una i, es i. Y, ajá. Y entonces luego tenemos también la evaluación. Si se fijan nos queda, ¿qué nos quedó? Nos queda 2 con el 2, se van 2 con 1 medio, me queda y cuadrada, evaluado desde 0 a 1, esto queda 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado y esto es un 1, ¿cierto? Entonces de ahí nos queda el i, que es este de acá, y el 1, el menos 1, que es este es menos de acá, multiplicado por el 1, nos queda menos 1 de acá. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, órale pues. Y entonces ya encontramos dos integrales. Ya encontramos la primera que dijimos que valía 0. Ya encontramos la segunda que quedamos que valía 1, perdón, y menos 1. Ya nos falta la tercera. Queda la integral sobre el contorno C3 de 2z menos 1 de z. Y entonces ahí va. ¿Cómo nos queda el contorno 3? El contorno 3, fíjense aquí, y es una línea, ¿no? el contorno 1 quedó 0, ¿va? ¿Perdón? El contorno 1 queda 0. El contorno 1 queda 0, sí. ¿Cómo nos queda? ¿Cómo vamos a parametrizar esa cosa? Si se fijan, es una línea recta y nos lleva desde 0 al punto 1, 1, ¿cierto? ¿Cuál es esa recta? Sí, es una recta que pasa por el origen y que por cada unidad que avanza en x, avanza una en y. Eso decimos que es una y igual a x porque pues el punto de la ordenada al origen, acuérdense que la ecuación de una recta está colocada como y igual a mx más b, donde b es el punto por el que pasa por el que corta al eje y m es la pendiente. Para nuestro caso, el punto por el que corta los ejes es el 0 y la pendiente es 1. Entonces nos queda y igual a x. Órale pues, entonces nuestra parametrización del contorno 3 o de esa curva 3 sería la línea y igual a x. Por lo tanto, nuestra parametrización la puedo dejar en cualquiera de los dos. Voy a dejar en términos de x. Esto nos quedaría, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría un x más y, pero ya dijimos que y vale x, entonces esto sería x más y por x, ¿cierto? Esto lo sustituimos aquí y nos queda x más y x, ¿cierto?
Va pues, ya tenemos a z de x. ¿Cuánto nos queda de z en dx? Pues, sería y No, porque dx en dx da no más y 1 más i, así mero. Entonces tendríamos que nuestro diferencial de z sería 1 más i que multiplica a dx. Ok, y entonces ya nada más nos faltaría nuestra función, nuestra función f evaluada en z de x. F evaluada en z de x, esto nos quedaría 2x menos 1 era, evaluada en z igual a x más ix. Esto nos queda 2 por x más ix menos 1. Y esto nos quedaría 2x más 2ix menos 1. Chequenle, háganle cuentas. ahí sería 2z menos 1, ¿no? ¿Perdón? 2z menos 1. También sería otra forma de ponerlo, pero acuérdate que lo quieres poner todo en x. No, pero digo, antes de sustituirlo, porque dice 2x menos 1 y al sustituirlo. Ah, sí, tienes razón. Es 2z menos 1, ¿no? Aquí sí tienes toda la razón. ¿Hiciera eso? Sí, sí, acá está, 2z menos 1. 2z menos 1. ¿Y ahora se hace la integral de eso? Mándame. ¿La integral? Y ahora esa sería nada más la integral. ¿Cómo nos queda la integral? Va a quedar la integral. ¿Y el intervalo es donde? No, porque acuérdate que ahora el intervalo de salud va desde donde va la flechita. Va desde 1 hasta 0, ¿no? Vamos ahora desde 1 hasta 0. Desde 1 hasta 0. De 2x más 2x De 2x más 2ix menos 1. menos 1. Todo esto por 1 más i. 1 más i de x. 1 más i es una constante compleja, la puedo sacar de la integral. 1 más i por la integral desde 1 hasta 0 de lo que sería 2x más 2ix menos 1 de x. Integramos, ¿cuánto queda esto? Sería 1 más i que multiplica a 2. Mm, Cuadrado sobre 2. pero ok, 2 por x cuadrada sobre 2, te quedaría una x cuadrada. Ajá. Eso evaluado. Bueno. Ajá. Más 2 menos x, así mero, evaluada desde 1 hasta 0. Esto les quedaría 1 más i por, evaluado en el de arriba, quedaría 0, ¿cierto? Menos cada uno de esos evaluado en el de abajo. Quedaría menos 1 al cuadrado, menos i por 1 al cuadrado, y quedaría menos, ¿sí sería este? Sí, menos este, y menos 1. ¿Sí? No, sería menos 1. Sí, porque ahí les va. Lo voy a hacer con pasos intermedios para que no se hagan bolas. Va como nota. Esto de acá sería lo mismo que 1 más i, que multiplica al corchete grande, quedaría 0 al cuadrado menos 1 al cuadrado, más i por 0 al cuadrado menos i por 1 al cuadrado, menos i por 1 al cuadrado, y luego quedaría menos 0 menos menos 0 menos 1, y ya está. ¿Cierto? ¿Dónde se quedaron? Ahí va, déjenme lo hago de vuelta en grandote para que se entienda. De modo, ahí va. Entonces esto me quedaría 1 más i, que multiplica al primero, lo voy a poner en rojo,
sería 0 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Más el azul, que sería i por 0 al cuadrado menos i por 1 al cuadrado, ¿cierto? Es el de arriba, es la función evaluada en el de arriba, menos la función evaluada en el de abajo. Y finalmente el verde, que sería este, y quedaría menos x evaluado en 0, menos x evaluado en 1. Perdón, aquí sería, ahí les va, menos lo que sería x evaluado en 0, menos x evaluado en 1. Ahí está. Ahora sí está bien. ¿Listos? Es el rojo evaluado en el de arriba menos el de abajo, el azul evaluado en el de arriba menos el de abajo y el verde evaluado en el de arriba menos el de abajo. Nada más le factoricé el signo. Es menos x evaluado en 0 menos x evaluado en 1. ¿Simón? Sí. Órale pues. Y esto de aquí, ¿cuánto les queda? Les queda 1 más i, que multiplica a... ¿qué queda? Menos 1, porque pues 1 al cuadrado es 1. Más i por 0, 1 al cuadrado, me quedaría menos i y me queda más 1. Se me van menos 1 con más 1, me queda solamente el menos i. Y entonces me quedaría menos i más 1. Y ese sería el resultado de mi tercera integral, ¿cierto? Sí. Entonces, podemos concluir que la integral sobre el contorno C de 2z menos 1 de z es igual al resultado de la primera integral, que es 0, más el resultado de la segunda integral, que era 1 menos i, 1 menos i, más el resultado de la última integral. Deje nomás que quiera rayar esta cosa, se me trabó bien feo. Crashó. ¿Lo anotaron? No lo sé. Vamos a ver hasta dónde se guardó. Estoy aquí, mira, déjame. No sé, apenas voy a la mitad. Deja ver hasta dónde dio chance. ¿Cómo está grabando? Sí, entonces me lo estaba grabando. Ahí está. Sí quedó hasta aquí, sí se guardó. Y todo esto, pero se volvió a trabar. ¿Cómo? Se volvió a trabar. Ahí está. ¿Uno más i multiplica menos 1? Es más, perdón. Ahí donde era, ahí arriba donde está el círculo rosa era lo que multiplica el 1 más i es menos 1 más 2. Esto de aquí, lo que está entre corchetes cuadrados, Sí. es que te queda un menos 1 más 1. Y pues se va en ese menos 1 con el más 1, ¿no? Te queda más menos i. Menos i por 1, te queda menos i. No te preocupes, todo bien, todo bien. Entonces te queda menos i más 1. Y entonces todo esto para llegar a... Dame un minuto. I menos 1. I menos 1. Aquí me equivoqué, no es i menos 1. La segunda es i menos 1. Aquí me equivoqué, este es i menos 1 menos i más 1. Y esto nos queda 0. Sí, porque de hecho justamente para allá vamos, hay un teorema que lo justifica, que es el teorema de Cauchy-Goursat. ¿Cómo? Cauchy-Goursat. Solo tenemos que digan Cauchy y algo más Por Cauchy. Porque es complicado. ¿Usaron lo de Cauchy para hacer otro? No es nada más que son del mismo vato. Así, Cauchy algo. Porque este lo empezó Cauchy y lo terminó Goursat. Entonces son colaboraciones. Son colaboraciones. Ajá. Sí. O sea, le deberían de poner ahí featuring o algo así. Fit, fulano, se quedaría más chido. ¿Y de dónde eran regularmente?
¿Y por qué no hay ningún latino? Cauchy era François, era francés. Y sí hay latinos. Está también la fórmula de Ramírez. ¿Sí era así? Según yo sí es la fórmula de Ramírez. Es para determinar los ¿Y de dónde es ese Ramírez? polinomios de... creo que eran los polinomios de Lagrange de orden sabe qué. Y Ramírez era venezolano, creo. Pero sí hay latinos. Yo pensé que eran diferentes cauchis, pero ya que sería muy No, too much. Ok. Y entonces, precisamente para allá vamos. Entonces, nos vamos ahorita, ya le tengo que avanzar también al curso. Nos vamos al 5.3, que es el teorema. Literal así es. Teorema de Cauchy. Goursat, perdón. Goursat. Ok. Y el teorema de Cauchy-Goursat nos va a salvar de volver a tener que hacer este choro alguna otra vez en la vida. Usas el teorema de Cauchy-Goursat y nunca más vas a tener que volver a hacer esto. Está bien chido. Nah, pero sí tienen que saber usar Cauchy-Goursat. Ok, entonces aquí va. Antes de empezar con el teorema de Cauchy-Goursat hay que hacer algunas definiciones. Entonces, vamos a empezar. Vamos a definir primero un dominio. No me acuerdo si ustedes se los había dado. Un dominio simple conexo. Por acá. Y un dominio simple conexo es para todos los mortales meramente un dominio sin huecos. Simple conejo, ese mero. Entonces, un dominio simple conejo es aquel que, pues tú tienes por aquí tu dominio D, un dominio en el plano complejo, un conjunto de números complejos ahí botados en el espacio, y a eso le vamos a llamar D. Los dominios simples conexos se llaman así porque tú puedes tomar cualquier punto, digamos un Z1, y por acá puedes tomar otro Z2, y entonces tú siempre vas a poder conectar estos dos cosos por una línea recta, así sin más. Con una línea siempre vas a poder conectar dos puntos cualesquiera dentro de un dominio simple. Cosa que no sucede cuando definimos un dominio múltiple conexo. Un dominio múltiple conexo, ahí les va, es lo que ponemos entre los cuates como un dominio con más de un hueco. ¿Saben por qué está tan torombola esta cosa? Porque tengo el Firefox abierto. Quitamos este, ya creo que es lo que me está gastando RAM. También tengo este, vamos a quitarlo. Ahí está. Y entonces, estos dominios pues tienen esta capacidad, ¿no? Ahora vamos a tener un dominio otra vez, un dominio cualesquiera, una papa ahí extraña, pero con la diferencia de que ahora vamos a tener un hueco en algún punto. Digamos que aquí tengo un hueco cuadrado. El hueco puede ser de cualquier forma, lo pongo cuadrado por comodidad. Ahí está ese hueco. Y entonces, ok, si yo tomo dos puntos, a lo mejor un Z1 aquí y un Z2 a lo mejor por acá, pues entonces sí hay una línea que los conecta directamente, ¿cierto? Pero si yo tomo a lo mejor un Z1 ahí y aquí tomo a lo mejor un Z3 por acá, entonces para conectar Z1 y Z2 que están cruzando el hueco, yo voy a necesitar dos líneas, una que me lleve de aquí a aquí y una que me lleve de acá para acá, ¿cierto? Z3. Este es un Z3. Es un Z1 y este es un Z2. Este dominio de aquí es lo que nosotros como es un dominio doble conexo.
porque para conectar a dos puntos necesito dos conexiones. Obviamente va a haber dominios que tengan más huecos. Puedo a lo mejor también tener un dominio de esta forma, que a lo mejor tenga un hueco por aquí y a lo mejor un hueco por acá. Y si yo tengo un número Z, que está aquí, un número Z aquí y un número Z, digamos, por acá, pues entonces para unir esos puntos yo voy a necesitar al menos una, dos, tres líneas, ¿no? Igual y si hubiera puesto el punto, a lo mejor hubiera podido hacerlo en dos líneas. Elegí mal mis puntos, pero digamos que tuviera un punto aquí. Voy a ponerlo aquí, un punto verde, sin línea. Digamos que tengo un punto verde aquí y tengo un punto por acá, detrás del otro lado, ¿no? Entonces, para conectar esos puntos verdes voy a necesitar al menos tres líneas. Una que me lleve de aquí a aquí, otra que me lleve de aquí a aquí y otra que me lleve de aquí a acá. Entonces, este de acá es un dominio, es un dominio triple conexo, porque claramente necesito tres conexiones para unir dos puntos. Básicamente se trata de que es el máximo de conexiones que necesitas para unir dos puntos que estén, el mínimo de conexiones que necesitas para unir dos puntos que están en opuestos separados de los huecos. Eso es toda la parte de conexividad. Triple conexiones porque son Tres conexiones, así es. Y esto de acá nos lleva al teorema de Cauchy. Lo empezamos y acaba. Oye, ¿a qué hora salimos? A la una, ¿verdad? Sí. Entonces empezamos con el teorema de Cauchy. El teorema de Cauchy nos dice lo que sigue. Ya que definimos lo que son estos dominios, vamos a definir lo siguiente. Voy a necesitar que f de z sea, o más bien así, sea f de z, es que el bullet se me olvida que se lee como sea f de z analítica en un dominio D. Y luego voy a solicitar, o voy a requerir que ese dominio D sea D simple conexo, es decir, es un dominio sin huecos. Y luego voy a solicitar que la derivada, voy a necesitar que f' de z pertenezca al conjunto de funciones continuas derivables al menos una vez en todo el dominio D. Si se cumplen esas tres funciones, se cumplen esas tres condiciones, entonces yo voy a poder decir que la integral cerrada sobre una cierta curvatura, sobre una cierta curva de f de z es igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, ahorita les explico. Es esto de acá. Es lo mismo que sacamos en esta cosa de acá arriba. La función que tenemos es 2z menos 1, ¿cierto? Que sea analítica significa que existe su derivada en todo punto. ¿Dónde existe la derivada de esta función? Con respecto a z. La derivada de 2z menos 1 con respecto a z, ¿cuál es la derivada? 2, ¿no? Es una función constante y al final del día eso va a existir para todo el plano complejo, ¿cierto? Porque no depende de z. Entonces la función es analítica en todo mi dominio y al final del día adentro de mi contorno, ¿cierto? Como mi función es analítica y el contorno es cerrado, pues entonces la integral tiene que dar 0 a lo largo de esa cosa. Véanlo de esta manera. Imagínense que está lloviendo, está cayendo agua y yo voy a poner aquí está el lazo de la Mujer Maravilla y voy a poner por aquí un círculo así, ¿cierto? Toda el agua que pasa a través de la superficie de arriba del círculo está saliendo por abajo, ¿cierto? Por lo tanto, todo lo que entra sale y entonces
el valor de lo que está atrapando este lazo de agua es 0. Eso es exactamente lo que nos dice el teorema. Eso se ve muy bien en variable real, en variable compleja verlo. Se ocupa un buen viaje. Ok. Ok. Y entonces, pues ya está bien fácil, porque entonces ya tengo un teoremita aquí que me ayuda a evaluar un montón de integrales. Si yo les pidiera que me evaluaran, ahí les va, la integral cerrada sobre c de e a la z de z, tal que c está definido por esto de acá. Ey, ¿qué pasó? Ya está. Tal que c, ahí les va a ser de esta forma. Qué raro, pero bueno, denme un minuto, esto ya no me gustó cómo quedó amarrado. Aquí está, ¿no? Tenemos nuestro plano complejo y nuestra curva C o nuestro dominio C va a ser algo más o menos así. No te creas, tiene que ir alrededor del origen. Y nuestra curva C va a ser así. Va a ser una cosa de aquí a aquí, 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 de aquí a aquí y de aquí a aquí va a ser una curva así. Ahí está. Nomás lo hice por sangrón, puede ser el dominio que guste. Pero el chiste era que vieran que existen dominios que son muy complejos y que gracias al teorema de Cauchy, a que no adivinan qué. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se fijan, e a la z es una función analítica en todo el plano complejo. Es decir, esto de acá es lo mismo que decir que e a la z es una función entera. En algún momento lo definimos. ¿Por qué? Porque, si se ponen a pensarlo, la derivada de con respecto a z de e a la z, pues es ¿qué cosa? E a la z. Y esto existe para todo z, ¿no? Y esto existe para todo z. Por lo tanto, la función es analítica en todo el dominio. Y además, el contorno es cerrado. ¿Ya acabé? No. No, dice que está fácil porque Por el teorema de Cauchy. Muy inteligente este Cauchy. No era una leana, si era rudo. Por alguien, todavía con este apellido. ¿Mandé? Seguramente sí, creo que sí tuvo descendencia. No como Newton, que no tuvo. Y tampoco Maxwell, el de las leyes de la electrodinámica, tampoco tuvo descendencia. Entonces, directos no hay. Tiene como primos y así sobrinos, pero él jamás tuvo hijos. Pero mensos. ¿No tuvo hijos? ¿Quién sabe? Eso sí no sé. Ojalá que se hayan quedado con algo de él. Ahí les va. Ahora quiero que vean esto de acá. Quiero evaluar la integral completa, la integral cerrada sobre una curva C de dz sobre z cuadrada, ¿cierto? Donde se va a estar dado por esta ecuación, por la ecuación x menos 2 al cuadrado más un cuarto de y menos 5 al cuadrado igual a 1. Esto de aquí es una elipse. Esto es lo que acabo de subrayar, esa es la ecuación de una elipse. Pero en el cuadrado. Aquí. No, X menos 2 al cuadrado. ¿Es una X o una...? Sí, es una X. X.
Oye, pues yo no sé por qué decirle luego para poner. Ok. La elipse lo que les dice es lo siguiente. Esto de aquí, el número que acompaña al X, te dice dónde está el centro en X, digamos, vamos a decirlo así. Ah, se volvió a torombolear, denme chance. Este nos dice el centro en X, este nos dice el centro en Y, y esto de aquí nos dice la proporción de qué tanto está elongado X con respecto a Y. ¿Qué tanto está aquí, profe? Elongado. O sea, como si agarras el círculo y lo... Ush. Ahí les va. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el qué? La elongación, el 1/4. Ahí les va. Nos vamos a GeoGebra. Es graphing y luego acá. Entonces estamos poniendo la ecuación que es x menos 2 al cuadrado más 1/4 de, ¿qué cosa era? Y menos 5, gracias, al cuadrado. Todo esto igual a 1, ¿verdad? Ahí está, esa es la elipse que nos está dando. Como pueden ver, está centrada en el punto 2 en X y 5 en Y. 2 en X y 5 en Y. ¿Sí ven que está centrada ahí? Y nos está diciendo que ¿dónde está? Que está más larga en Y, perdón, salud. Y nos está diciendo que el eje en Y es más largo que el eje en X, ¿no? La elongación en Y, que es la vertical, es más larga que la elongación en X. ¿Cierto? Órale pues. Entonces nos está diciendo, esa es la elipse donde yo estoy evaluando, ¿no? Ese es mi contorno cerrado. ¿Cierto? Órale pues. Pues otra vez vamos a aplicar la de Cauchy. ¿Por qué? Pues es lo más sencillo. Si se fijan, la función que yo estoy evaluando es 1 entre z cuadrado, ¿cierto? ¿Cuál es la derivada de esa función con respecto a z? ¿La derivada? Sí. Es decir, df en dz, para los cuates. Sería d en dz aplicada sobre z a la menos 2, ¿qué sería? Menos 2, z a la menos 3, ¿no? Sí, porque no es Y esto me quedaría menos 2 entre z cubo, ¿cierto? Esta cosa, ¿dónde existe? Existe para todo z distinto de 0, ¿no? ¿Cierto? Ok, entonces mi función ya no es analítica, ¿verdad que no? Porque tiene un punto donde la función no existe. Ahí les va el truco y quiero que pongan mucha atención aquí. Entonces, ahí les va. ¿Qué onda? ¿Está mal? ¿Por qué? No, digo, si me das. A ver, ¿cuál? De la derivada no, porque la derivada de x cuadrada, ¿cuánto da? La derivada de x cuadrada queda 2x, ¿no? Entonces si baja y le quitas una. Pero menos 2 más 1. Pero es que la x a la n, cuando lo derivas, esto te da n por x a la n menos 1. Entonces te queda menos 2, baja y te queda menos 2 a la menos 2 menos 1. O sea, si es n menos 1, no es n más 1. No es n menos 1. El más 1 es para la integral. El menos 1 es para la derivada. Ok. Entonces, borramos esto de acá, ya no es útil, ya no es útil. Ya ve que le pegué el torombolo a esta cosa. Va pues. Entonces, ahí va. Aquí es donde quiero que pongan bien bastante atención, porque esto sí es bien importante. Chulos pues. Bueno, entonces ya dijimos que f de z igual a 1 entre z cuadrado no es analítica en z igual a 0.
Ahora, esto va con rojo y con mayúsculas. Pero z igual a 0 no está en C. Es decir, el punto en el que falla la derivada está aquí abajo. Y acá arriba la función es analítica. Entonces no es analítica, pero z no está en C. Por lo tanto, f de z igual a 1 entre z cuadrado es analítica en rojo y en mayúsculas en C. Por lo tanto, la integral cerrada de C de dz sobre z cuadrada es igual a 0. Ahí está. No. Pero que lo pida por favor, ¿no? Ándele, así se baila mi hija con el Señor. Sí, ahí te va. Lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos una elipse, ¿no? Que es el contorno sobre el que tú vas a estar evaluando tu integral, que es esta elipse de acá. ¿Cierto? Y luego, tú sabes que esta integral va a dar 0 si la función que estás integrando es analítica en el dominio. Que sea analítica significa que la derivada existe en ese dominio. Saca su derivada, de f en dz es la derivada con respecto a z de z a la menos 2, esto queda menos 2z a la menos 3, que es lo mismo que menos 2 sobre z al cubo. Esta cosa existe para todo z distinto de 0. Siempre que z sea distinto de 0, la cosa existe, tiene un valor. En 0 no, en 0 te queda menos 2 entre 0 y eso no existe. ¿Sí, bueno? Órale pues. Entonces ya vimos que f de z no es analítica en z igual a 0. Pero para el teorema de Cauchy, lo que te pide es que sea analítica dentro de donde estás integrando. Y el punto y donde estoy integrando no está el 0, ¿verdad? Entonces mi función sí es analítica dentro de mi contorno. Por lo tanto, por el teorema de Cauchy, esto de acá da igual a 0. Por la analiticidad de la función. Eso es lo que quedó. Ok. ¿Mandé? Hay que festejarlo. Hay que festejarlo. Unos tacos de ojo, luego. Móchese o qué. ¿Mochilas para los cuadernos o qué? ¿O se va a agüitar? Un taco de ojo al Betos, luego. Se crean, no vayan a esos lugares. Yo nunca he ido, la neta. No sé, la neta yo no. Aquí me da miedo, la neta nunca he ido. En San Luis una vez fui a uno, a la despedida soltero de un compa. Pero en San Luis, si usted va por la Alameda, están todo lleno de esas, ¿verdad? Conocedor, el señor. Yo porque ya estudiaba no sé por qué. Yo pasaba a ver si una hacía así. Pero no. Ok. Y entonces, ahí les va el que sigue. ¿Listos? ¿O todavía no, ¿verdad? Ok. En Querétaro hay muchos indigentes. En vez de esas, indigentes. Tampoco sí. No la Alameda, digo, yo no quiero parir. Nunca lo pensé, ¿verdad? Cada quien va. Cada quien. ¿Mande? Existe la derivada, así es. Y una función que se entera es que existe la derivada en todos los complejos. Entonces una función entera está más fácil porque ya ni siquiera tienes que analizar si el punto está dentro o no del dominio. Como es entera, la derivada existe en todos lados y las integrales cerradas son 0. Y ya acabaste. Dios da, Dios quita. No lo puedo decir mejor. Ok.
Y entonces, acá está. Lo que sigue es ahora definir lo que conocemos nosotros como una extensión del teorema de Cauchy. Esto de acá es lo que conocemos como el teorema de Cauchy-Coursat. No me gustó como que me dio ese... Déjenme cierro el GeoGebra que ya está bien torombola esta máquina y no sé ni qué está haciendo. Hostia. Sí. Sí, dejó de grabarse de Strava, pero es que se me hace raro porque el CPU según esto está al 30%, o sea, ni siquiera está como a tope. No sé por qué me la hace tanto de jamón. Pero bueno, teorema de Cauchy-Coursat, entre paréntesis, para dominios múltiple conexos. Porque si se acuerdan, el teorema de Cauchy es nada más para dominios simples o dominios que no tienen huecos. Ahora vamos a ver cómo funciona esa misma integral, pero para teoremas que sí tienen, para dominios que sí tienen huecos. La demostración es poquito tediosa, nada más lo voy a hacer como de manera general para que entiendan el concepto en sí. Y pues al final voy a hacer como los lineamientos más importantes que nos deja este teoremita de Cauchy-Coursat. Ahí va. Vamos a necesitar, para empezar, nuestro dominio D va a ser doble conexo. Es decir, nuestro dominio voy a necesitar al menos, o para conectar dos puntos voy a necesitar cuando mucho, dos líneas. Lo voy a poner como nota. Para conectar dos puntos en D se necesitan cuando mucho cuando más dos líneas, como las de Maradona para despertar, ¿no? Y entonces ya tenemos definido nuestro D. Luego voy a necesitar a C y a C1. Estos van a ser contornos simples cerrados. En D. Luego vamos a necesitar que C1 rodea a un hueco en D. Y vamos a decir ya por último, ya vieron que sí tenemos bastantes requisitos. Vamos a necesitar que f de z sea analítica entre C y C1. Todo lo anterior podría resumirse en lo que sigue. Vamos a tener, lo voy a poner como un cuadradote, meramente por comodidad mía. Vamos a tener un cuadradote y este cuadradote va a ser nuestro dominio D. Para que nuestro dominio D sea doblemente conexo, significa que tenemos al menos un hueco, ¿cierto? Entonces voy a poner ahí un bache de forma arbitraria y este es un bache ahí que está obstruyendo mi dominio. Luego voy a necesitar dos contornos cerrados y simples. Es decir, voy a necesitar un C1 y un C. Entonces voy a definir un C1. La forma puede ser completamente arbitraria. Este va a ser un C1. Ahí le estoy poniendo su sentido. Y voy a necesitar uno más, que digamos va a ser nuestro contorno C. Y que va a ser un contorno todavía más abierto.
Este va a ser nuestro contorno C. Y ahí tiene también el sentido en el que lo estoy definiendo. Ok, entonces ahí les va la trácala. Que esta ya fue la parte con la que colaboró Cursat. O sea, la primera parte la hizo Cauchy y esta segunda parte la completó Cursat. El truco va a estar en que vamos a cortar, vamos a hacer un corte que conecte a C con C1. Entonces, conectamos de alguna manera a C con C1, de tal suerte que entonces ahora voy a tener una conexión de aquí hasta aquí. Esta conexión va a ser nuestra conexión desde A hasta B. Déjenme lo pongo aquí porque quedó como muy raro. Desde el punto A hasta el punto B, ¿cierto? Y estoy diciendo que la función es analítica entre las regiones azul y roja, ¿cierto? Entonces, en esta región de aquí en medio, todo lo de aquí, mi función es analítica. Ahí les va. Y ahora hicimos un corte para que se conecten la curva grande con la curva chica. Órale pues, con todo esto, pues entonces ustedes ya pueden ver lo siguiente. Y ahora, digamos que C y B están conectados de manera simple. Es decir, hay una línea con la que yo puedo conectar de un solo trancazo, de un solo corte, ambas cosas. Por lo tanto, aquí no sería un entonces, sería por lo tanto tendríamos que la curva, esto de acá, bueno, esperen, esto, por lo tanto, es una notita, tendríamos que la integral sobre C en el sentido normal de mi función f de z más la integral cerrada sobre la curva AB de mi f de z más la integral cerrada desde el sentido inverso de AB de f de z más la integral de acá de C1 de aquí para acá de mi función f de z es igual a 0. ¿Por qué? Por el teorema de Cauchy. Porque ahora, cuando yo hice ese corte, yo logré que hubiera una curva cerrada completa que me conecta a C y a C1. Y entonces se vuelve una trayectoria cerrada, simple, como lo solicita Cauchy en su teorema. Lo estoy mareando un buen. Espérenme, ahí voy con el resultado, ahí voy. Espérenme, tengo que decir esto. Pero si se acuerdan, esto de acá, lo voy a poner como nota, estas dos de aquí, esto es lo mismo que la trayectoria desde A hasta B, de f de z, y dijimos que cuando tenía el signo negativo aquí, era lo mismo que sacarle el signo negativo y sacarle el AB normal, ¿cierto? Entonces esas dos integrales de ahí, como quien dice, se anulan una con respecto a la otra, ¿cierto? Y entonces llegamos al mero mole, a la mera carnita del teorema de Cauchy-Gursat, que ustedes tienen que la integral cerrada sobre C, en este sentido, de f de z, es lo mismo que la integral cerrada sobre C1, en este sentido, de dz. ¿Esto qué quiere decir? Es un teorema bien importante, porque quiere decir que si yo tengo una trayectoria horrible que encircula a un hueco, yo puedo cambiar por esa trayectoria horrible por una más simple que me convenga y el resultado de la integral va a ser el mismo. Esto de aquí entonces es lo que nosotros conocemos. Esto de acá lo voy a poner en rojo porque es importante. Esto de acá es el principio de deformación de contorno, que quiere decir que yo puedo deformar el contorno y hacerlo uno que me parezca a mí lo suficientemente simple, y eso me va a ayudar a mí a evaluar problemas de esta índole. Por ejemplo, si nosotros queremos evaluar la integral cerrada
de z entre z menos i sobre un contorno C, donde C está definido de la siguiente manera. Ahí vamos para acá, denme cambiar de crayón. Tenemos esto de acá y ahí va. Vamos a tener varios puntos en esta cosa. Va a ser el 1, 2, 1, 2. Aquí voy a tener un punto. Este va a ser el 2 menos 2i. Luego voy a subir hasta 2 más 3i. ¿Saben qué? Déjenme lo reescalo porque no me va a caber. Va a quedar aquí el 2 menos 2i. Va a quedar aquí 2 menos 2i. Y de aquí vamos a subir al 2 más 3i. 1, 2. Es 2 en x, 3 en y. Aquí está 2 más 3i. Luego vamos a subir a 4i, que sería este punto de acá, sería el 4i. Luego pasaríamos al menos 2 más 4i, menos 1 menos 2, sería este de acá, menos 2 más 4i. Luego pasamos al 2, al menos 2. Y luego pasamos al menos 2i, que sería este de aquí, menos 2i. Y ahí va. Entonces mi contorno sería este. Sería uno que me lleva de aquí a aquí, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá y de aquí a acá. Ese sería mi contorno. Esa curva verde, esa va a ser mi curva C. Ok, entonces ok, todavía podemos avanzar un poquito. ¿Mandé? Sí, ya que salimos. Yo les toqué con Rosendo, ¿no? Ey. Ya váyanse, porque si no me voy a tardar más en explicarles y voy a salir tarde. Ya por hoy ya lo estructuré suficiente. La que sigue, vamos a ir trabajando con Cauchy-Grosset. ¿Sí? ¿Esa primera es la reseña relativa? No, ese sí viene en el libro. Pero el chiste es que con el teorema de Cauchy-Grosset, en vez de... No, para el contrario, para eso estamos. En vez de hacer sobre ese contorno, vamos a dibujar una bolita. Y ya. Y va a dar exactamente lo mismo. Ese es el chiste de ese teorema. Tengo que dejar de grabar.